Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente ahora aquí en la tarde para que juntos adoremos al Señor en este culto de adoración, de alabanza y de estudio bíblico. Nuestro hermano Jesús, Dios mediante, hoy en la tarde nos trae y nos continúa con esa serie de predicaciones. Hoy avanza en el libro de Ruth, y mientras tanto también queremos adorar al Señor por medio de la alabanza, cantarle cánticos, salmos de adoración y de alabanza al Señor, y también tener comunión con los hermanos, aún así por medio de estas vidas. Oraremos, alabaremos, nos regocijaremos en el Señor, en la iglesia, y cantaremos al Dios vivo, al Dios altísimo en esta tarde, todos juntos y en armonía. El Salmo 57 dice en su palabra: exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre la tierra sea tu gloria, oh Señor. Listo está nuestro corazón, Dios. Dios, ese corazón nuestro está dispuesto. Entonces cantaré y entonaré salmos a ti. Despiértanos, Señor, despierta, alma mía. Despertad, instrumentos de música, salterio y arpa. Nos hemos levantado de mañana, ya lo hemos hecho en el culto de adoración de los días domingos, y en la tarde también queremos hacerlo, porque te alabaré entre los pueblos, Señor, y cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Parte final del Salmo 57. Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones dispuestos, Señor, contritos y humillados, Señor, pero llenos de gozo, porque la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas hace posible que nosotros vengamos, Señor, en esta tarde una vez más, con ganas, Señor, de alabarte, de exaltarte, como dice tu palabra, y queremos hacerlo por medio del cántico. Cantaré y entonaré salmos a ti entre las naciones, y también queremos adorarte por medio del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos por el mensajero que la trae, te pedimos, Señor, por cada una de las alabanzas que estaremos entonando ante ti, oh Dios Santo. Señor, te pedimos y te damos las gracias por cada hermano que se congrega en esta tarde, Señor. Tuya, Señor, es la alabanza, tuya es, Señor, la gloria para ti, y eres el único digno de recibirlo. Oramos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, os invito a que adoremos juntos al Señor en esta tarde. Amén. Al oír tu voz,
Nos conocemos hace años. Nos gustaría estar presentes, pero la situación actual no lo permite. Así que vamos a utilizar este medio para poder compartir lo que está ocurriendo en otros países. Como DT Project llevamos años potenciando y apoyando la misión de la Iglesia en los países en vías de desarrollo a través de Compassion. El COVID ha provocado la hambruna, la falta de recursos más básicos y violencia. Según las Naciones Unidas, hay un retroceso de 30 años en la pobreza. Me gustaría que escucharais la situación a través de la voz de una niña. ¿Lo has visto? Sé que parece aterrador, pero mamá dice que nos protege del virus. Por eso no podemos ir a la escuela ni al centro Compassion, para mantenernos a salvo. Sé que tienes miedo de enfermarte o de morir, pero yo te protegeré. El pastor me enseñó cómo hacerlo. Nos lavamos las manos y usamos mascarillas.
Nos saludamos a distancia en lugar de darnos la mano, hasta que mamá dice que todo está bien. Mamá dice que no podemos acercarnos a la gente, pero aquí es muy difícil. A veces solo aguanto la respiración. Sé que te encanta desayunar, pero mamá dice que ahora la cena es más importante. A mí también me encanta el desayuno. Pero esto será así solo por un tiempo, dice mamá. Finjo que los ruidos en mi estomaguito son leones enfadados. Ya había sucedido en el pasado, así que todo saldrá bien. Espero que esto termine pronto. Echo de menos cómo solía ser todo. Sé que mamá está preocupada, pero no tengo miedo. Seremos valientes. Por ella. No hay tiempo que perder. Estamos orando y actuando, pero hay cerca de 280.000 niños sin apadrinar que esperan que muchas personas se sumen a la misión. La iglesia de aquí ayudando a la iglesia de allí. Aquí te dejamos algunos medios para cubrir a estos pequeños. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque se yo creo en ti, enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real.
aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti, yo creo en ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya, aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya, aleluya. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pues bien, mis hermanos, al inicio de este culto orábamos al Señor diciéndole que estamos listos, que nuestro corazón está dispuesto para cantarte y entonarte salmos, como dice el Salmo 57, verso 7. Pues así mismo, también tenemos que decirle, Señor, nuestro corazón también está listo, porque queremos, Señor, estar muy atentos a tu palabra, a la predicación y al estudio y a la exposición de ella, porque así también te adoramos, Señor. Y esa palabra también produce un cántico en nuestras vidas, porque purifica, Señor, nuestras almas, nos hablas y nosotros, Señor, entendemos claramente lo que quieres decirnos por medio de tu palabra. Esa palabra que nos enseña a orar y a dar gracias por ella, Señor. Te queremos dar gracias porque ahora es dispuesto, Señor, que juntos estemos, Señor, reunidos y congregados en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, para ser enseñados por ella. Te pedimos por el mensajero que la trae en esta tarde, nuestro hermano Jesús, Señor, y te pedimos por cada uno, Señor, de los predicados, por cada uno de los hermanos que han escuchado tu voz y el llamado a congregarnos, Señor, y a tener comunión también por medio de la adoración de tu palabra. Estar atentos a ella, Señor, porque son palabras de vida. Bendícela, bendice esa palabra que está calando en cada uno de nuestros corazones, que tenga propósito y vida como así lo es, y que nosotros podamos, Señor, entenderla y comprenderla, Señor. Y humillados ante ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, nos sentimos, Señor, perdonados y renovados en ti, purificados en ti, Señor.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a empezar a estudiar el segundo capítulo del libro de Ruth. Recuerden que estamos viendo este último libro de la serie Ganando y Perdiendo, basada en las guerras espirituales, y hemos estudiado ya el libro de Josué, Jueces, y ahora en el último libro, el libro de Ruth. Vamos a orar para empezar y vamos a encomendar a Dios todo este tiempo en el que vamos a estar en torno a su palabra. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por tu bendita paciencia, Señor, para con nosotros, porque, Señor, aun siendo malo, Señor, tú te gratificas, Señor, en dar el conocimiento a tus hijos, Señor, los cuales, Señor, muchas veces desobedecen tus mandamientos, Señor, pero tú, Padre Celestial, eres bueno y misericordioso, Señor, por eso mandaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio perfecto y por lo perfecto de tu palabra, Señor, la cual vamos a estudiar en este momento, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, dándonos palabras, Señor, pero también dándonos entendimiento, Señor, y voluntad, Padre, para poder ponerla en obra en nuestras vidas. Te damos las gracias por todo, cuídanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a leer el capítulo 2, que tiene 23 versículos, y luego vamos a entrar a hablar de ellos y a reflexionar acerca de este momento en el que Noemí y Ruth ya están en Belén. Vamos a leer. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido.
Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí la palabra del Señor. Y cuando hablamos de este capítulo, hablamos acerca de la benevolencia de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios. Y hermanos, esto es lo que ocurre cuando los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, que Dios provee a sus hijos de todo lo que le hace falta. Y vemos como aquí, en este capítulo, vemos como Dios movió el corazón de Booz para redimir a la familia de Noemí. No lo vemos materializado todavía en el capítulo 2, pero ya vemos la intención de Booz con respecto a Ruth. Y vemos como realmente Ruth llama la atención de Booz. No solamente hablamos de una atracción física, sino de una atracción espiritual. Porque fijaros cómo dice en el versículo 11, que él había sabido todo lo que ella había hecho con su suegra. Es decir, Booz sabía perfectamente cuál era la historia de Noemí y la de Ruth. Y él sabía perfectamente lo que Ruth había hecho. Ese gesto de lealtad, ese gesto de no solamente de lealtad a Noemí, sino también de lealtad a Dios. Y Dios, a los que le son leales, nunca les falla. Y por eso me gustaría que buscáramos un capítulo en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 28, donde podemos ver un pasaje precioso donde nos habla acerca de que Dios nunca nos desampara. Romanos capítulo 8, versículo 28, todos conocemos este pasaje. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios nunca abandona a aquellos que le aman, a aquellos que le siguen, a aquellos que le sirven, a aquellos que están sirviendo y siguiendo los caminos del Señor. Y es precioso este capítulo porque nos muestra lo bondadoso que es Dios para con nosotros y que nunca nos abandona. Dios manifiesta su bondad y su cuidado en este capítulo en tres aspectos concretos en la vida de Ruth y de Noemí. Él se manifiesta su cuidado en momentos de necesidad. Vemos que ellas en el versículo 2 estaban desamparadas, básicamente tenían que ir a mendigar y ellas estaban desprovistas de protección. La situación económica forzó a Ruth a buscar trabajo y vemos como que hay una falta de apoyo familiar, es decir, no tenían a nadie, estaba totalmente desamparada. También vemos cómo se manifiesta el cuidado de Dios en las circunstancias diarias, porque vemos cómo justo en la época de la cebada es cuando ellas llegan a Belén y cuando empieza la siega de la cebada, es decir, cuando empiezan a recoger la cosecha. Y había una práctica en Israel para los más pobres, que era que podían ir detrás de los espigadores y recoger todo aquello que se les fuese cayendo, y la ley amparaba que todo eso que se fuese cayendo lo podían recibir como propio, ¿no? Entonces ella conocía seguramente de Noemí, quien le habría contado de estas leyes, y ella le pidió a su suegra el poder ir a hacer esa tarea. Pero como vemos, el Señor provee en esas circunstancias, porque vemos como no solamente ella puede llegar a ese trabajo, a esas
a esas espigas que se van cayendo, a esos granos que van cayendo, sino que además ella recibe el favor de Booz. Y vemos como en el capítulo 2, a partir del versículo 11, vemos como Ruth es elevada a una posición más, ¿cómo decirlo?, más favorable con respecto al resto de gente pobre que habían allí. La elevan al nivel de las criadas, es decir, que ya no solamente tiene derecho a coger de lo que se cae, sino que Booz le está dando mucho más de lo que necesita, y bueno, mucho más de lo que necesita no, sino mucho más de lo que por ley le corresponde. Y esto ya demuestra que en el corazón de Booz ya hay un interés personal por Ruth. Ya vemos que es por su vida espiritual, por quién es ella, no por lo que él ve de fuera, que seguramente también se fijaría en su físico, pero básicamente él lo que reconoce y lo que admira y lo que exalta de Ruth es su acción de lealtad hacia Noemí y hacia Dios. Porque vemos como allí, ¿verdad?, él le dice y vamos a decir, la elogia acerca de todo lo que ella había hecho. Le dice que había abandonado su tierra, le dice que había abandonado su parentela, le dice que había seguido a su suegra por amor, y que eso pues le tenía que ser recompensado. Dice en el versículo 12, Jehová recompense tu obra, es decir, todo lo que has hecho con respecto a Noemí. Y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a refugiarte. No solamente vemos hay una lealtad hacia Noemí, sino que también vemos una lealtad hacia Dios, porque ella se refugia en el Dios de Israel. Ella le dice a Noemí, lo vimos en la predicación última que dimos, tu Dios será mi Dios. No solamente tu tierra será mi tierra, sino tu Dios será mi Dios. Y eso es una confesión de fe, eso es un procesamiento de fe de parte de Ruth. Me gustaría que buscáramos el Salmo 37:25, es un salmo precioso, me gustaría compartirlo. El Salmo 37, versículo 25, dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me digue pan. Qué bueno es, ¿verdad?, nuestro Dios, qué misericordioso es Dios. Dios es el Dios de la providencia. Y como decíamos en Romanos 8:28, Él usa todas nuestras circunstancias para bien de aquellos a los que le buscan. Es decir, en otras palabras, el camino del cristiano, hermanos, no es un camino de rosas, no es un camino espaciado, despejado, en el cual podemos transitar, correr sin preocupaciones de tropiezos, sin preocupaciones de caída. El camino del cristiano es un camino difícil, peligroso, afligiente, es decir, que no está repleto de aflicciones. Es un camino pedregoso, es un camino difícil, pero es un camino que Dios ha provisto de su cuidado. Es decir, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la providencia de Dios. Él siempre va a utilizar en nuestros momentos difíciles, cuando verdaderamente estamos desesperados, Él va a obrar, Él va a abrir su mano y Él va a hacernos prosperar espiritual y físicamente, pero sobre todo espiritual. Porque recordemos que esta historia que estamos leyendo en Ruth es la precursora de un cambio en el pueblo de Israel. Y esto nos habla del gran plan de Dios que tiene que ver con todos nosotros. Porque muchas veces vemos las historias como que son para la mejora del personaje en sí, pero en esta ocasión y en toda la Biblia vemos como hay algo más grande, hay algo más amplio, hay algo más interesante en todo lo que es el estudio de la palabra de Dios. No veamos solamente este capítulo como la providencia de Dios para con Ruth y Noemí. Veamos este capítulo también como la providencia de Dios para con su pueblo.
porque está preparando el camino para que comience otra etapa muy importante en el pueblo de Israel, que es la etapa de los reyes, y es la etapa del rey David, y es la etapa del linaje mesiánico que sigue su línea hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Booz y Ruth están dentro de esa línea mesiánica. Entonces Dios no solamente está recompensando físicamente a Noemí y a Ruth y a Booz en lo que se refiere a lo material, sino que está bendiciendo sus vidas, haciéndoles entrar en un lugar, vamos a decir, de honor dentro de lo espiritual. Van a ser línea de sangre con nuestro Señor Jesucristo, y eso es una gran bendición. Entonces, en los momentos difíciles y desesperados, nos está enseñando Dios a que en vez de desesperarnos, alcemos los ojos al cielo y le pidamos a Dios que nos ayude. Y ya no solo que le pidamos a Dios que nos ayude y nos quedemos quietos, hermanos, no. Él también nos está enseñando a que hagamos, a que obremos, a que utilicemos lo que somos, lo que tenemos, nuestras manos, nuestros pies, nuestras cabezas, nuestras mentes, todo nuestro ser, para contribuir a esa providencia de Dios. Vemos como Ruth y Noemí no se quedaron quietas. Ella decidió ir a trabajar y se lo dijo a su suegra, y convivieron en que fuera ella a buscar, a utilizar sus capacidades, a utilizar sus manos, a utilizar sus pies, a utilizar todo su ingenio, todas sus capacidades para poder buscar el sustento. Y Dios hizo todo, porque no fue por obra de Ruth, no fue porque ella decidiera, porque ella no conocía a Booz ni no sabía para nada que era línea de parentela con con Elimelech, y ella simplemente es llevada por Dios en esa providencia hasta el momento, el sitio, el lugar, junto a la persona que Dios tenía preparada para su vida. Qué precioso es eso, ¿verdad? Que podamos caminar en nuestra vida cristiana confiados de que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, siempre que amemos al Señor y le busquemos, va a obrar para bien, como dice Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, y eso es maravilloso. Y eso es de lo que trata el capítulo 2. Como veis, es un capítulo muy sencillo de entender, es un capítulo muy fácil de comprender, pero es un capítulo al mismo tiempo difícil de interiorizar, porque ¿qué es la providencia de Dios? Es decir, Dios tiene todo bajo su control, no hay nada que a Dios se le escape. Esto nos deja que pensar acerca de el libre albedrío, nos deja pensar acerca de la predestinación, que es otro de los temas que se habla mucho en el mundo cristiano. Pero sea lo que sea, y debatamos lo que debatamos, lo maravilloso y lo interesante y con lo que nos tenemos que quedar es que Dios tiene todo bajo el control de su soberana voluntad. Siempre Él va a obrar a favor de todos aquellos que le aman. Eso es precioso, hermanos, y eso nos da a nosotros que pensar mucho. En el libro de Juan, capítulo 15, que vimos por último en la última predicación, Juan 15, versículos del 1 al 17. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo leyéramos? El pasaje en el cual el Señor nos dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. En otras palabras, solamente la providencia de Dios actúa en aquellos que no se separan de Cristo, de la comunión con Cristo, de la comunión con el Padre. Hermano, y eso tiene que hacernos reflexionar en nuestras vidas cristianas, tiene que hacernos reflexionar en cómo estamos viviendo nuestras vidas, en cómo estamos viviendo nuestra comunión diaria con Dios, si es que la tenemos, si es que acaso la estamos practicando. La oración, la lectura, la reflexión de su palabra, el andar como Cristo, el dar testimonio de Cristo, el hablar palabra de Dios a aquellos que no creen, el ser ejemplo, el ser luz, el ser sal de este mundo, de esta tierra. Y eso nos hace mucho reflexionar, porque necesitamos ser esforzados, varones esforzados, mujeres virtuosas como Ruth
y varones esforzados como vos. Y necesitamos reflejarnos en estos ejemplos bíblicos de los cuales estamos aprendiendo muchísimo para nuestras batallas espirituales. No podemos flaquear, no podemos dejar que las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, las separaciones, la muerte nos separen del amor de Dios. Tenemos que fortalecernos en Cristo. Sabemos que somos débiles, sabemos que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de aguantar, pero tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos la capacidad que Dios nos ha otorgado para poder salir adelante victoriosos. Porque Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Él ya nos dio la victoria sobre el pecado. Él ya venció a Satanás y a las huestes espirituales de maldad. La única parte que nos queda a nosotros es la que leemos en Josué. Y recordemos que esto es un compendio, Josué, Jueces y Ruth, de lo que es la vida espiritual, de lo que es la batalla espiritual de cada uno de nosotros. En Josué, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente de cumplir todo lo que está escrito en la ley. Nos dice que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a siniestra, y que nunca se aparte de nuestra boca las palabras de la palabra de Dios. Y nos dice además que no temamos, ni que desmayemos, porque Él estará con nosotros siempre. Pero hermanos, luego está la otra parte, Jueces, donde ya vemos cuando no estamos en la comunión de Dios, cuando vemos que el mundo nos ha atrapado en sus garras, cuando ya no vemos el carácter de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en la relación que tenemos con nuestros hijos, en la relación que tenemos con nuestros vecinos, en la relación que tenemos con los compañeros de nuestro trabajo. Cuando esto ya no ocurre, estamos en la época de Jueces, estamos en una época tenebrosa, estamos en una época de tropiezo. Así como el Señor se lo decía a los israelitas en el libro de Jueces, le decía, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, y todo esto va a ser de tropiezo para que yo no pueda ayudaros. Está diciéndole al Señor, el Señor está diciéndole a Israel, que separados de Él, nada podemos hacer, Juan 15. Hermanos, es tan claro, es tan impactante al mismo tiempo el poder observar cómo se refleja toda nuestra vida en estos 3 libros. Cómo podemos ser esforzados y valientes y cómo podemos ser desgraciados separados de Dios. Y podemos ver dentro de esa oscuridad de Jueces, dentro de ese tiempo, dentro de esa época oscura, de esa época perturbadora en nuestras vidas que todos hemos tenido y que puede ser que ahora todavía lo estés pasando. Y podemos ver en ese momento la luz, el resplandor, el brillo en medio de la oscuridad que alumbra absolutamente todo y que desaparece toda tiniebla, que es el libro de Ruth. Vemos como Dios provee en su infinita misericordia y bondad a todos aquellos que le aman. Y Ruth amó a Dios, amó a su suegra Noemí, actuó conforme a la voluntad de Dios, eligió bien. Orfa eligió mal. Es el ejemplo de Marta y María. Ella eligió servir a Dios y Dios la recompensó. No solamente con prosperidad material tuvieron un redentor que las restauró físicamente, sino que tuvieron también un redentor espiritual, porque el Señor Jesucristo está encuadrado en esta historia. Porque así como vos fue el que redimió a Noemí y a Ruth, es una sombra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos redimió del pecado. Dice mi Biblia de estudio que así vos representa a Cristo. Lo representa porque, en primer lugar, nos ha liberado de ser esclavos del pecado. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18.
siervos de justicia. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esto es de lo que estamos hablando cuando vos es la representación de Cristo salvándonos a nosotros del pecado. Él nos salvó de la esclavitud, Él nos salvó de la desesperación, Él nos salvó de ser esclavos del pecado. Y no solo del pecado, también Él nos ha salvado porque estábamos perdidos en lo que es nuestras vidas espirituales. Cuando hemos pecado, cuando en el pecado original vimos cómo nos separamos de Dios, de la comunión de Dios, de la amistad de Dios, del compañerismo con Dios. Esa barrera que se hizo, que se puso entre el ser humano y Dios, porque el mismo ser humano fue el que la puso. Esa barrera fue rota en la cruz del Calvario y vemos ese símbolo, ¿verdad?, maravilloso de la cruz del Calvario, que no solamente significa muerte, no solamente significa terror, no solamente significa justicia ante el pecado, sino que significa que Dios también rompió esa barrera que representa el pago vertical, ¿verdad?, de la cruz. Y la rompió de manera transversal para que volviéramos a tener otra vez comunión, acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y es que la palabra misma se habla sola. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos da consuelo, nos da aliento, nos da esperanza, nos da bendición tras bendición. De gloria en gloria vemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Vemos como vos se encuentra directamente entrelazado, ¿verdad?, a la sombra de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Hermanos, es maravilloso leer, estudiar y reflexionar en su palabra. Seguiremos, Dios mediante, estudiando el capítulo 3 del libro de Ruth, y que el Señor les bendiga, el Señor los guarde, y que siempre, siempre pensemos que la providencia de Dios está ahí para aquellos que le aman, como dice Romanos 8:28, porque todas las cosas al cristiano le ayudan para bien, porque son los que están amando al Señor. Para todos aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, fuerza, voluntad, comunión con Cristo, todo eso se traduce en obediencia. Y sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, seamos siervos de la justicia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias porque nos has permitido leerla y reflexionarla de una manera sencilla, de una manera humilde y de una manera, Señor, que podemos entender, porque tú eres bueno y nos das a tu Espíritu Santo, el cual nos lleva al conocimiento de la verdad y al conocimiento del pecado, Señor, y también al arrepentimiento, Señor, a la convicción de pecado. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no sea de ti, Señor, que este pasaje de Ruth capítulo 2 pueda hacerle ver, Señor, que tú puedas iluminar su vida, que puedan entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer y que tú eres el Redentor de este pueblo, el Redentor de este mundo, y que pueda ser como Ruth, que pueda abrazar tu amor y tu misericordia, así como lo expresaba Booz en el versículo 11 y 12 del segundo capítulo del libro de Ruth, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Sé tú bendiciendo tu pueblo, sé tú edificando tu iglesia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Cámbiame, Espíritu Santo,
Límpiame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Señor, hemos llegado al final, amado hermano, estimado amigo, hemos llegado al final de este culto. Hemos escuchado su palabra, porque, como dice el Salmo 56, Señor, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tu palabra, Señor, es viva y edificante y es alimento, y ella también ha servido, Señor, para que nosotros podamos alabarte con todo nuestro corazón en esta tarde. Bendice ese regreso a cada uno de nuestros hogares y el inicio, Señor, de esta semana, que vivamos en ti y que todo lo podamos hacer, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.